Buenas noches, mi nombre es Sara Acero y en esta oportunidad voy a hablar sobre el conflicto armado en Colombia y cómo este conflicto ha vulnerado los derechos humanos de la población de nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece por primera vez que los derechos fundamentales de los hombres deben protegerse en el mundo entero. Es un documento que ha sido traducido a más de 500 idiomas diferentes y es ampliamente reconocido por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y a nivel regional. En la infografía encontrarán principalmente la concepción sobre los derechos humanos, que en este caso es dada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en esta declaración, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto por los derechos y las libertades de todas las personas. Durante más de 60 años de conflicto armado en nuestro país, muchos derechos humanos fundamentales han sido vulnerados, han sido violados, pero los que más han marcado la historia de nuestro país son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, el derecho a la libertad de expresión y de reunión, la detención arbitraria y la tortura, los derechos de los pueblos indígenas en particular, los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, los derechos sexuales y de reproducción, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la violencia por motivos de género. Colombia se ha caracterizado durante estos 50 años por abusos y violaciones de derechos humanos generalizados y sistémicos, con prácticas que incluyen homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento y violencia sexual. Este conflicto en nuestro país ha provocado que la pobreza, la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos crezcan. En el marco del conflicto armado siempre hablaremos de dos actores principales, las víctimas y los victimarios, que en este caso los victimarios nos referimos específicamente a las fuerzas de seguridad, ejército, policía, actuando solos o en compañía con grupos paramilitares y los grupos guerrilleros armados. Las víctimas en nuestro país han sido siempre las personas más vulnerables, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de los derechos humanos, los líderes sociales y comunitarios y las personas sindicalistas. En la línea de tiempo podemos ver los hechos más importantes que han marcado la historia del conflicto armado en nuestro país, que han desencadenado más acontecimientos que han sido históricamente muy importantes y que han marcado un hito en la forma en cómo hemos desenvuelto nosotros la protección y la garantía de los derechos humanos a lo largo de la historia. Acontecimientos importantes como el nacimiento de la Unión Patriótica en 1985, la masacre de Santo Domingo, muy desafortunado hecho en 1998, el atentado terrorista contra el Club del Nogal en Bogotá, el secuestro de la candidata y vicecandidata presidencial Ingrid Betancourt y Clara Rojas, seguido por su liberación en el año 2008, la muerte de alias Mono Jojoy, el líder jefe de las FARC, que muere en un bombardeo en la Macarena en el 2010. El primer anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre diálogos de paz en 2012. Los primeros acuerdos que se anunciaron en 2013 sobre tierras, desarrollo rural y participación política entre las FARC y el gobierno. En 2016 el cierre de los acuerdos de paz, por supuesto, y en ese mismo año el referéndum que lo rechaza. En 2017 se establecieron las condiciones para la entrega de armas y se llevaron
efectivos y 5 años después de este acontecimiento importante, cómo estamos de nuevo decayendo en las manos del conflicto armado, pues desde el año 2020 han incrementado notablemente las víctimas de minas antipersona y de artefactos explosivos, así como las muertes, asesinatos de líderes sociales y comunitarios y el desplazamiento forzado. En resumen, luego de todo el análisis podemos concluir que para seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos en nuestro país, a pesar de que sigamos envueltos en el conflicto armado desde cualquier perspectiva, es importante primero establecer relaciones pacíficas entre el Estado y los ciudadanos en cuanto al tratamiento y la resolución de conflictos. Y luego sentar bases de estas relaciones para que la convivencia entre los individuos y el Estado sea más solidaria. Este enfoque del conflicto armado en torno a los derechos humanos establece la necesidad de un pacto social y político que promueva y garantice los derechos fundamentales y esenciales, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, los derechos de segunda generación, como los económicos, los sociales y los culturales, y los derechos de tercera generación que tienen origen en el deterioro de la vida colectiva, como estamos hablando del derecho a la paz, el derecho al medio ambiente y el derecho de los pueblos. Solamente de esta forma lograremos conseguir que las personas más vulnerables puedan vivir de forma justa, digna y sin ser olvidados. Gracias.